Chicos, bienvenidos nuevamente. No sé si quieran comentar algo de lo que acabamos de ver en la sesión pasada, alguna duda que les haya quedado, algo que hayan checado ustedes que tengan o que quieran compartir alguna experiencia, un interrogante. Dice que yo, Carlos, ahorita que estábamos viendo lo de denominación de origen, aquí en Tamaulipas, en González, si mal no recuerdo, está una tequilera Sí, y ganó, o sea, no sé cómo logró ganar el nombre de tequila, porque regularmente cuando hacen tequila en otras regiones le ponen bebida tipo tequila ¿no? y aquí es tequila. O sea, tequila así, o sea, como, Tequila, sí. No recuerdo cómo se llama ese tequila, pero inclusive es un tequila algo, algo elevado de precio. ok. Entonces ahí lo que, o sea, ganó el nombre en sí, Ganó el nombre, es tequila. ok. Cuando ya Y ese nombre ya está utilizado, ya ha sido utilizado normalmente por otra compañía, me supongo. por denominación de origen allá en Tequilas, Jalisco. Ok. Eh, ¿Quién sabe qué pasaría ahí? Lo desconozco. No sé si a lo mejor realmente en Jalisco algo haya pasado ahí o si realmente nada más lo estén manejando aquí regionalmente y no le afecta nada al otro producto, pero pues realmente por ley no puede haber dos productos con el mismo nombre, o sea, tiene que cambiar algo, algo tiene que variar, que los identifique uno u otro, que haya que no haya similitud en ese aspecto. Sí, sobre todo porque se supone que el nombre es por denominación de origen, no por productos. Chinaco, mire, yo lo busqué aquí en internet, Chinaco, Ok, así se llama. Y dice tequila, no es bebida tipo tequila, nada. ok, quién sabe cómo se las habrán arreglado ahí Ujú. realmente. Hay ciertas lagunas en las leyes, sí, sabemos que sí hay ciertas lagunas en las leyes y pues sabemos que a lo mejor de otras formas también se pueden arreglar las situaciones, pero pues, legalmente no debería de existir esa situación, al menos te digo, te menciono que hay alguna anomalía, alguna laguna que realmente pues directamente ahí en Jalisco no lo estén utilizando debidamente. Ujú. Ok, muchas gracias Carlos por tu aportación. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien que tenga algún comentario, alguna duda, alguna experiencia, algo que sepa, alguna cuestión legal, cuestiones que se hayan presentado laboralmente ustedes en cuestiones de derecho mercantil o alguna duda con lo que hemos visto hasta aquí? Tengan, que no les haya quedado claro, que tengan alguna duda con alguna palabra, cuando entra en vigor cierta situación o algo. Maestro, por ejemplo, Mándenme. cuando en una empresa a su marca le ponen el apellido familiar y, por ejemplo, el patriarca tiene su empresa con su apellido, pero el hijo quiere poner algo totalmente diferente con el mismo, ¿se puede? Con el mismo apellido, algo totalmente diferente. Ah, Sí, sí se puede. Mientras no sea la misma, o sea, no venda lo mismo, sí se puede. De hecho, lo veíamos como un ejemplo, veíamos que era el automóvil Cadillac y los zapatos Cadillac. Entonces, ok. si no afecta, mientras no sea el mismo producto, el mismo servicio que está ofreciendo, sí lo puedo utilizar el nombre o el apellido familiar, sí lo puedo utilizar para otras cuestiones. No hay problema por eso. Cuando no podría utilizarlo en esa parte sería cuando a lo mejor ya hay una sociedad anónima en el sentido que puede haber un grupo, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, a lo mejor, no sé, grupo Olguera, entonces que haya otro grupo Olguera en otro lado, pero que ya esté como marca registrada, pues, ese aspecto sí no lo podría utilizar la persona, porque pues obviamente ya está patentado ese grupo Olguera en algún estado de la República Mexicana, por decirlo. Pero en cuestión
de productos o algún servicio, mientras no sean iguales, no hay ningún problema en ese aspecto. Ok. Gracias, Lilian. ¿Alguien más, Sí, chicos? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Ok, entonces vamos a proseguir. Ok, vimos la cuestión de marcas, la cuestión de derechos de inscripción, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo se constituyen las sociedades mercantiles, así como pueden ser las empresas. Ya saben que hay empresas de diferentes denominaciones y realmente pues han ido modificándose durante el paso del tiempo también. Algunas tienen sus pros, algunas tienen sus contras también en el momento que quedan registrados a realizar un acta constitutiva. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas, cuáles son los determinantes de cada una de esas sociedades mercantiles. Antes que nada, el derecho nos define como una sociedad mercantil, que es una empresa comercial, que es una unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil de acuerdo con las exigencias del bien común. Es la unidad económica básica para satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los factores de producción, capital y trabajo. Se entiende por empresa al organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o bien la prestación de servicios a la comunidad, coordinados por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron creados. Para cumplir con este objetivo, la empresa combina naturaleza y capital. Podemos considerar que desde su aparición, el Código de Comercio ocupa una vasta terminología por nombrar a la empresa, siendo los términos más empleados negociación mercantil, establecimiento mercantil o fabril, almacén, tienda, fondo y casa de comercio. Desde un punto de vista jurídico, la Ley Federal del Trabajo en su artículo número 16 distingue los términos empresa y establecimientos, en este caso de la siguiente manera. Para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento se define la unidad técnica como sucursal, agencia y otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Entonces, esas dos cuestiones vienen directamente dentro de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, pues obviamente va a definir tanto empresa como establecimiento. Empresa, pues obviamente, ahí viene, es una unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Entonces, en su determinado momento, pues es la que mantiene la relación mercantil con las demás personas. En este caso, pues obviamente va a tener también sus empleados, por eso la denominación de la Ley Federal del Trabajo. Existen algunas clasificaciones de las empresas. La primera clasificación puede ser la clasificación doctrinal,
que para su debido estudio las sociedades mercantiles pueden clasificarse, en este caso, de la siguiente manera. Por su actividad económica sería la primera. Hay actividades por su forma jurídica y por su ámbito de actuación. ¿A qué nos referimos por su actividad económica? Obviamente hay un sector primario que básicamente son industrias extractivas que crean la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la naturaleza. Y como ejemplo de estas empresas son las empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y mineras, entre algunas otras. Dentro de esa denominación de actividad económica tenemos el sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar físicamente unos bienes de otros más útiles para su uso. Como ejemplo de este grupo podemos encontrar empresas industriales y empresas de la construcción. Tenemos un sector terciario destinado a servicios y comercio con actividades de diversa naturaleza, y se encuentran las empresas comerciales de transporte, turismo, asesoría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es de acuerdo a la actividad económica, pero también se puede clasificar a las empresas por su forma jurídica. Hay empresas individuales y son cuando pertenecen a una persona y esta empresa responde frente a terceros en todos sus bienes, por lo que son llamadas de responsabilidad limitada, y es de forma más sencilla de establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. Hay empresas colectivas o sociedades colectivas que generalmente son constituidas por varias personas y, por ejemplo, dentro de esta clasificación están de conformidad con el artículo primero de la Ley de Sociedades Mercantiles las siguientes. Existe la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y la sociedad cooperativa. Vamos a estar viendo cada una de esas en base a su forma jurídica. También otra clasificación es por su ámbito de actuación, y que según este ámbito de actuación y en función del ámbito geográfico, obviamente en que las empresas realicen su actividad, se pueden distinguir como empresas locales, regionales, nacionales, multinacionales y transnacionales. Entonces, es importante ustedes como contadores, pues obviamente, ¿por qué dicen por qué nos interesa a nosotros todo esto y las clasificaciones, etcétera? Lo veíamos anteriormente, al momento de realizar una acta constitutiva y al momento de declarar también. Obviamente, al momento de llevar la contabilidad de una empresa, tenemos que tener en cuenta qué giro es el que y qué actividades obviamente se están desempeñando, qué giro está desempeñando la empresa, porque pues obviamente se van a otorgar diferentes pagos de impuestos dependiendo de la actividad. No todas las actividades empresariales tienen los mismos impuestos establecidos, entonces va a variar dependiendo de la actividad económica de cada una de las empresas también. Hay una clasificación legal y a pesar de que la Ley General de las Sociedades Mercantiles es omisa para definir a esta organización, se aboca a clasificarlas en su artículo primero. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. Número 1, sociedad en nombre colectivo. Número 2, sociedad en comandita simple. Número 3, sociedad de responsabilidad limitada. Tenemos como número 4, sociedad anónima. Como número 5, sociedad en comandita por acciones. Y el número 6, sociedad cooperativa. Cualquiera de las sociedades a las que se refieren las fracciones 1 a 5 en este artículo podrá constituirse como sociedades de capital variable. Acuérdense que hay veces que dentro, cuando hay una denominación de alguna empresa, luego existen algunas siglas que le ponen SADCB, SDRL de CB. Entonces, esos son, obviamente, es lo que significa SA, pues obviamente es una sociedad anónima, CB es capital variable, una sociedad anónima, donde existe un capital social aportable por diferentes socios, y obviamente cada una de las sociedades tiene sus derechos y sus obligaciones
Obviamente la sociedad anónima, dependiendo del monto de capital también que o en este caso hayan aportado los socios. Por ejemplo, ahí en la sociedad anónima todos los socios, exclusivamente todos, se llevan por partes iguales. Pues obviamente la parte proporcional de las utilidades, no dependiendo del capital que hayan aportado o de las acciones también. Hay otro tipo de denominaciones durante constante modificación también, constante evaluación, pero hay otro tipo de denominaciones como sociedades que dependiendo del capital social que hayan aportado, es la responsabilidad social también, tanto en obligaciones como en derechos. Dependiendo del capital que aporté, son las utilidades que me corresponden, y dependiendo del capital que aporté, son las obligaciones que me corresponden en determinada situación también. Entonces, la sociedad anónima es equitativamente por igual para todos. No importa el capital social que haya aportado alguno de los socios también. Nos dice que así las definiciones legales de cada una de las sociedades mercantiles, en este caso, son las siguientes. Vamos a verlas. La sociedad en nombre colectivo, ¿a qué se refiere? Nos dice que es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. Obviamente, pues la rige la Ley General de Sociedades Mercantiles, es lo que significa LGSM. En su artículo número 25 habla de la sociedad en nombre colectivo. Tenemos la sociedad en comandita simple. ¿A qué se refiere este tipo de sociedad? Es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de una manera subsidiaria, limitada en este aspecto y solidariamente de las obligaciones sociales de cada uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Entonces, algunas de estas ya realmente hoy en día no se utilizan. Las más utilizadas es la sociedad anónima, como todos sabemos. Hay algunas otras que se puede utilizar de la sociedad colectiva, que las vamos a ver, pero ya es muy poco realmente también lo de las sociedades colectivas. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Esta se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por sus títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley, de acuerdo al artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sociedad anónima, que es la más común, es la más utilizada hoy en día, es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones de acuerdo al artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A uno los limitan unas cosas, a uno los benefician otras cosas, dependiendo de las sociedades, la denominación que estemos registrando en nuestra sociedad en un acta constitutiva. Tenemos la sociedad en comandita por acciones, que es la que se compone de uno o varios socios comanditados que corresponden de una manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de una o varias comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones, de acuerdo al artículo 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Algunas de ustedes checan, son muy similares a otras. Va a regular también si hay una, dependiendo del tipo de acciones que se manejen también, a lo mejor no manejan acciones, manejan nada más un capital social. Entonces obviamente aquí el tipo de sociedad pues va a depender de las personas. En este caso una asamblea de accionistas se puede manejar así también. Los dueños o los que estén aportando el capital
pues obviamente ellos van a checar cuál de todas las denominaciones sociales les va a corresponder o les es más benéfico tanto en obligaciones como en derechos. Tenemos la sociedad cooperativa y esta se rige por la Ley General de Sociedades Cooperativas. Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base, obviamente, en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, aquí en las sociedades cooperativas, por lo regular, los que más se ven ejemplificados en este tipo de sociedades son los oficios. Hay sociedades de panaderos, sociedad cooperativa, no sé, panificadora. Anteriormente en la región había sociedad cooperativa Los Azules, no sé si alguien de ustedes recuerdan, que eran autobuses, que era un medio de transporte público. Obviamente pues era una sociedad cooperativa también. Todos eran socios y aportaban su trabajo. A eso se refiere la sociedad cooperativa, todos aportan trabajo, no importando que sean socios. Las ganancias, obviamente, pues las utilidades se reparten equitativamente por partes iguales a todos, pero pues obviamente pues los socios no nada más están directamente en cuestiones de oficina, sino ellos también ponen su esfuerzo mental y su esfuerzo físico. En este caso, pues también deben de trabajar la sociedad cooperativa. Puede haber una mezcla entre ambas sociedades. Por ejemplo, les mencionaba anteriormente, puede ser una SADRL, una sociedad anónima de responsabilidad limitada también. Entonces, sociedad anónima porque aportaron, obviamente, un capital. La empresa está denominada o restringida por acciones, pero le podemos anteponer la responsabilidad limitada, que dependiendo de las acciones que tengan, obviamente van a responder tanto las obligaciones, en este caso, como los beneficios también, de acuerdo al tipo de acciones que tengan, son los que van a responder. En una SADRL, si hay que pagar, si la empresa en su momento llega a quiebra y está registrada como una SADRL, pues obviamente los dueños o los accionistas, pues no, todos no tienen que pagar equitativamente todo lo que deslinde, a lo mejor sueldos caídos, sueldos a proveedores, pues obviamente en este caso si se deben algunos impuestos, pues no deben de pagar todos equitativamente. Por eso se le denomina responsabilidad limitada, porque de acuerdo al número de acciones que tengan, son las aportaciones que ellos van a dar. Si, obviamente el que tenga más aportaciones es el que más va a pagar, pero en determinado momento, pues el que tenga más acciones, pues es el que más utilidades también se va a llevar. Obviamente, pues si hay utilidades, si hay obligaciones, pues es el que tiene que, ahora sí, a contribuir a la mayor parte de las obligaciones. Más adelante también vamos a ver cómo se constituye cada una de ellas. Vamos a ampliar un poquito más este tema. Constitución de sociedades mercantiles. Nos dice que una sociedad mercantil surge a consecuencia de la declaración de voluntad para celebrar un pacto o contrato de sociedad por el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, que en el caso de materia mercantil será la especulación comercial, obviamente de acuerdo al artículo 2688 del Código Civil del Distrito Federal. Obviamente, dentro de una sociedad mercantil existe un contrato social y este contrato es fácilmente modificable y admite la separación o adhesión de nuevas partes, o sea, nuevos socios, sin ser motivo para su terminación o disolución, y son los elementos que contribuyen o constituyen el contrato. El primero de ellos es la voluntad de las personas que lo celebren, llamados socios, quienes deberán tener plena capacidad para obligarse.
Una vez que se integren como socios, pues obviamente deben cumplir con las obligaciones y pues obviamente tienen derechos dentro de la misma sociedad. El objeto, debe de haber un objeto, es consistente en la obligación de aportar, en este caso, dinero o bienes. También la causa o motivo para asociarse, que es el fin que se persigue, y la forma que se establece que la voluntad deberá ser plasmada en escritura pública, elaborada por un notario público, corredor público, especialistas en la materia. Ok, en ese aspecto, pues, ¿qué es lo que se busca cuando se crea una sociedad mercantil? Pues tenemos socios, se pueden empezar con 2 socios, pero pues no por ende, como lo dice el contrato social, no por ende estamos exentos de que no se agreguen más socios, que sí necesitamos a lo mejor más capital social, inyectarle un poquito más de fluidez económica a nuestra empresa, pues obviamente podemos hacer 2 cosas: meter un socio o dividir la empresa en acciones también, y por medio de esas acciones, o las acciones se pueden vender, y pues obviamente el que tenga el mayor número de acciones es el que va a tener, se puede decir, el voto final para la toma de decisiones. No sé si ustedes recuerdan el caso de Telmex. Anteriormente Teléfonos de México era propiedad, por eso se llama Teléfonos de México, era propiedad del gobierno. El gobierno era propiedad, era una empresa gubernamental. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, él empezó a privatizar varias empresas que pertenecían directamente al gobierno, y Telmex fue una de esas. ¿Qué fue lo que hizo primero? O sea, nunca dijo, voy a vender Telmex como tal, no. Telmex necesita fluidez económica, necesita efectivo. ¿Cómo hacemos? Ok, vamos a dividir Telmex en 1,000,000 de acciones, porque como Telmex es de los mexicanos, hay mexicanos que tienen derecho a tener acciones para que ahora sí Telmex se diga que es Telmex de los mexicanos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Malamente, obviamente porque quería privatizar, fue para beneficio propio de la persona. Dividió Telmex en acciones. Le dio a cada uno de las personas que tenían teléfono en su momento, les decía, pues, tú tienes una acción, tú tienes una acción, ok, la quieres, la vas a comprar, tienes derecho a una acción, aporta tal capital, tal, y eso fue lo que hizo. Entonces, cada persona que a lo mejor compró acciones, o cada persona que tenía, en este caso, teléfono, pues fue acreditado con una acción. Pues en su momento Telmex era un monopolio de la telecomunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues obviamente se dividió en muchísimas acciones. Ya ahora sí, Telmex era, los mexicanos eran dueños de Telmex, pero fue un arma de doble filo, bien estudiada por parte de Carlos Salinas. Después, no sé si se recuerdan que hubo personas, de hecho hasta la fecha hay por ahí anuncios, de repente salen, que dicen, compro acciones Telmex, compro acciones Telmex. Entonces empezó esa publicidad, esa cuestión de que dicen, compro acciones Telmex, y pues la gente dice, pues yo para qué quiero una acción de Telmex, o sea, yo tengo mi teléfono, me interesa el teléfono, no me interesa la acción. Ok, pues desconoce, pues obviamente pues el desconocimiento de esas cuestiones, pues nunca habían manejado a la gente acciones, a ellos les interesa el teléfono y bye, se acabó. Entonces dice, bueno, pues voy a sacar provecho, pues te vendo la acción. Y empezaron a vender las acciones. Toda la gente empezó a vender las acciones, pues no sé si sepan quién compró la mayoría de las acciones. ¿Alguien recuerda? No sé si sepan algún nombre, alguien que digan. Slim, no. Carlos Slim, es correcto. Entonces, ¿Verdad? por medio de prestanombres, compró la mayoría de las acciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que al final se quedó con Telmex. O sea, obviamente, damos por hecho, Carlos Slim no figuraba anteriormente en
cuestión de empresas mexicanas. Carlos Slim es un prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. Eso es la realidad de las cosas. Carlos Slim surgió como auge empresarial después del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, porque pues obviamente todo lo que robó Carlos Salinas de Gortari del gobierno mexicano, pues obviamente lo canalizó por medio de esa persona. Por eso, obviamente, pues esta persona pues es de los más ricos en México y a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Compró muchas acciones y al finalizar, pues, bueno, Telmex ya no es de los mexicanos. ¿Cómo que ya no es de los mexicanos? No. ¿Por qué? Porque el dueño ya es otra persona. Ya las acciones mayoritarias ya las tiene otra persona. Ok, perdimos Telmex, pues no, perdimos Telmex. Y así es como una empresa, en su momento podemos llegar a perderla o podemos sacar un beneficio para, en este caso, tener un poquito más de fluidez de capital sociable en ese aspecto. O sea, si tenemos falta de liquidez, obviamente esas son las dos cuestiones. Publicitar que necesitamos un socio capitalista, un socio que aporte capital sociable. O sea, acuérdense que dentro de la contabilidad hay un capital social y un capital contable y son totalmente diferentes. Las aportaciones de socios son capital social. Entonces, podemos hacer de esa forma, que entre un socio como aportando capital social o dividir la empresa en acciones y vender esas acciones. Pero siempre y cuando, obviamente, nosotros nos quedemos con la parte mayoritaria para seguir teniendo las riendas y tener la última decisión de nuestra misma empresa, porque pues obviamente, si no, pues obviamente la vamos a perder. El dueño siempre tiene que tener el 51 más, o sea, el 51% de la empresa. ¿Por qué? Porque los demás tienen el 49%. Si en dado caso los demás quieren vender y el dueño dice no vendemos, pues obviamente prevalece la decisión del dueño porque es el que tiene la mayor parte de sus acciones. Por eso es importante tener el 51 más de acciones en ese aspecto. No sé si alguien quiere aportar algún comentario o tiene alguna duda respecto a lo que estamos viendo hasta ahorita. Fíjese que yo le quería comentar. Conozco una situación de una empresa en la que es una SA y todos están a partes iguales, pero las decisiones nada más la toman 4 personas, porque se hicieron como 2 grupos. Entonces, pues estas 4 personas, al tener la mayor parte de las acciones, por así decirlo, sumadas, pues son las que toman las decisiones y las otras 3 pues solamente están como observadores prácticamente. ¿Se puede eso también? Sí, sí, sí. De hecho, sí está establecido. No sé cómo estén regulados o cómo está el acta constitutiva. A lo mejor esas 4 personas que toman las decisiones son los que tienen la mayor parte de acciones. No, están en partes iguales todos. Todos están en partes iguales. Uh-huh. Ok, pueden formar una asamblea de accionistas Okay. que a lo mejor pertenecen a esas 4 personas y les dieron el poder jurídico en este aspecto para que esas 4 personas representen legalmente a la empresa y tomen las decisiones, en este caso finales, que favorezcan a la empresa. Sí se puede, siempre y cuando todo esté reglamentado, sí se puede. Okay. Ok, chicos, ¿alguien más que quiera agregar algún comentario, alguna duda que tengan? Tengo una duda. Lo que pasó con Telmex es más o menos lo que quieren hacer así con petróleo, bueno, con Pemex. Es correcto. Ajá. Ah, ok. Lo que hicieron con Ferrocarriles de México en su momento también. Bueno, Telmex lo dividieron en acciones. Ferrocarriles de México, pues lo desaparecieron, lo vendió Carlos Salinas de Gortari. Las minas, obviamente también querían capital social y en este caso le dieron la explotación de las minas a personas extranjeras también. Y es lo mismo exactamente que van a hacer o que quieren hacer en su determinado momento con Pemex. No sé si alguien trabaja aquí de ustedes en Pemex, pero hoy en día es muy criticado López Obrador en ese sentido porque los números no cuadran. Realmente las refinerías están obsoletas, siendo honestos. De hecho, la de Madero está obsoleta en muchos sentidos. Simplemente le ponen un parcho, un curita, pero la falla sigue estando.
son bombas de tiempo en muchas partes de la República Mexicana. Entonces, le están criticando la cuestión de que está invirtiendo dinero bueno al malo, porque está invirtiendo más de lo que realmente puede sacar ya de Pemex. Aquí la cuestión es invertir en expropiar en aguas profundas ya, y no tanto en las refinerías como tal. Entonces es lo que quieren hacer, que empresas extranjeras vengan y aporten y renueven a lo mejor refinerías o hagan refinerías nuevas, y pues obviamente paguen una cierta cantidad por expropiar nuestro petróleo. Entonces yo creo que sería lo más conveniente en ese aspecto, porque están metiendo mucho dinero y realmente se ha robado mucho. The Champs robó en su momento muchísimo, no lo han metido a la cárcel porque se amparó, pero sí, es un cáncer. Para mí en esa cuestión es un cáncer. Y más lo que hizo Peña Nieto, que igualó el petróleo a nivel mundial. Entonces estamos regidos por lo que cueste el crudo a nivel mundial. Bajó la gasolina, sí bajó, pero no porque la bajó López Obrador. No tiene una varita mágica. Bajó la gasolina porque el precio de crudo a nivel mundial bajó. Entonces el precio del barril a nivel mundial bajó, por eso bajó la gasolina. No lo bajó López Obrador. Pero sí, es lo que quieren hacer con Pemex. Ah, ok. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? Hay jugarretas también mercantiles, como las ha hecho muchas empresas. De las más ejemplificadas es por ejemplo, es Bimbo. Me imagino que todos conocen la marca Bimbo, empresa Bimbo. ¿Qué es lo que hace Bimbo? Sale algún tipo de competencia. Bimbo, pues obviamente es un grupo que tiene varias cuestiones en cuestión de pan, galletas, botana, etcétera, etcétera, etcétera. Barcel, Marinela, Lara, tiene varias ahí cuestiones. Entonces, sale Wonder y dice, ok, este cuate, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor tiene mejor pan o la gente se está yendo a comprar ese. ¿Qué es lo que hago? Bueno, te compro tu empresa. Dices, ¿para qué quieres un pan si ya produces pan en lugar de competir? Pues no, porque a lo mejor ese pan de Wonder le comió un pedacito del pastel del mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace si ustedes checan ¿qué diremos? El 80%, el 70% de la vista o del producto que venden, pues es Bimbo. Y a lo mejor dices, bueno, te vendo un 70% de Bimbo y te dejo un 10 o un 15% de Wonder. Mantenemos la marca, pero seguimos predominando con mi marca principal. Entonces adjudican esas empresas, no les desaparecen, pero en sí las siguen, las limitan en determinados momentos. Ok, no sé si tengan alguno u otro comentario antes que se nos corte esta sesión. No, de mi parte no. Ok, muchas gracias, Carlos. Ok, chicos, entonces nos veríamos la próxima semana. Vayan pensando la cuestión del examen, si lo van a querer el mismo día o un día posterior, por favor, ya lo checamos en la siguiente sesión. Ok, gracias, profe. Gracias, que tengan buen fin de semana, buen domingo ya. Sí, ¿verdad?